Ismael Zambada, alias El Mayo, que significa el hombre del sombrero, cofundador y líder durante mucho tiempo del cártel de Sinaloa, ha sido finalmente detenido y ha aterrizado en prisión. Su detención se produce años después de la detención del Chapo de una manera sospechosa, y ha habido un aroma de traición flotando en el aire alrededor del cártel de Sinaloa, y debido a su detención, El Mayo ha enviado un mensaje escalofriante a El Chapo desde la cárcel. El mensaje: la detención de Ismael, El Mayo, Zambada García y Joaquín Guzmán López, el 26 de julio de 2004, en El Paso, Texas, se ha convertido en uno de los acontecimientos más sonados de la historia reciente. Esta sonada captura de dos de los narcotraficantes más buscados del mundo ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha suscitado numerosas teorías sobre los acontecimientos que condujeron a su detención. La operación que condujo a su captura fue un esfuerzo meticulosamente planeado por las autoridades estadounidenses, en el que participaron las investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI. Según los informes, la operación duró meses y las autoridades estadounidenses trabajaron incansablemente para llevar a estos famosos personajes ante la justicia. Sin embargo, los detalles exactos de cómo El Mayo y Joaquín Guzmán López acabaron bajo custodia estadounidense siguen envueltos en el misterio, y circulan múltiples versiones de los hechos. Una versión sugiere que tanto El Mayo como Joaquín Guzmán López orquestaron sus propias detenciones. Esta teoría sostiene que los dos hombres, ante la creciente presión de facciones rivales del cártel de Sinaloa y la implacable persecución de las fuerzas de seguridad, decidieron entregarse. De este modo, podrían negociar condiciones más favorables con las autoridades estadounidenses y evitar las violentas represalias que suelen acompañar a las luchas de poder entre cárteles. Esta versión, aunque intrigante, plantea interrogantes sobre las motivaciones de una decisión tan drástica y los posibles acuerdos que podrían haberse alcanzado con las autoridades estadounidenses. Otra versión de los hechos sugiere que ambos hombres fueron engañados para volar a Estados Unidos, donde posteriormente fueron detenidos. Según esta teoría, un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, posiblemente actuando en nombre de las autoridades estadounidenses, engañó a El Mayo y a Joaquín Guzmán López para que embarcaran en un avión bajo falsos pretextos. Esta elaborada treta permitió a las fuerzas de seguridad estadounidenses detenerlos sin necesidad de llevar a cabo una operación arriesgada y potencialmente violenta en suelo extranjero. Esta versión pone de relieve la astucia y el ingenio de las autoridades estadounidenses en sus esfuerzos por capturar a estos escurridizos personajes. Tal vez la versión más sensacionalista de los hechos sea la afirmación del abogado de El Mayo de que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, secuestró a El Mayo y lo trajo a Estados Unidos. El abogado de El Mayo dijo que El Mayo pensaba que el avión se dirigía al sur de México, pero aterrizó en El Paso, Texas. Esta acusación sugiere una traición dentro del cártel de Sinaloa, con Joaquín Guzmán López volviéndose contra El Mayo para garantizar su propia seguridad o ganarse el favor de las fuerzas de seguridad estadounidenses. De ser cierta, esta versión de los hechos podría tener implicaciones de gran alcance para la dinámica interna del cártel y las luchas de poder que desde hace tiempo definen sus operaciones. En respuesta a estas acusaciones, el abogado de Joaquín ha salido a la palestra para negar con vehemencia cualquier implicación de su cliente. Según el abogado, Joaquín no participó en ningún plan para engañar o secuestrar a El Mayo. El abogado sostiene que se está utilizando injustamente a Joaquín como chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos autores de la operación. Independientemente de cuál sea la versión exacta de los hechos, la detención de El Mayo y Joaquín Guzmán López representa una importante victoria para las fuerzas del orden estadounidenses. Durante décadas, El Mayo había sido uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses, con una recompensa de $15 millones por su cabeza. Su captura, junto con la de Joaquín Guzmán López, se considera un duro golpe para el cartel de Sinaloa y sus operaciones. La detención tuvo lugar en El Paso, Texas, donde ambos hombres fueron puestos bajo custodia y comparecieron posteriormente ante un tribunal federal. El Mayo, que se cree que tiene más de 70 años y estaba en silla de ruedas, se declaró inocente de todos los cargos. Durante su comparecencia ante el tribunal, renunció a su derecho a estar presente en una lectura de cargos y deberá comparecer en persona en una conferencia de situación. Joaquín Guzmán López, también conocido como El Güero, se enfrenta a cargos similares y también se ha declarado inocente. La naturaleza de estas detenciones y las diversas teorías que las rodean tienen implicaciones significativas para el cártel de Sinaloa y el mundo criminal en general en México. La sugerencia de una traición dentro del cártel podría provocar un aumento de la violencia y de las luchas por el poder, ya que las facciones rivales se disputan el control.
La destitución de líderes clave como El Mayo y Joaquín Guzmán López ha provocado históricamente la escisión de grupos criminales, lo que ha desembocado en conflictos violentos al competir por el territorio y las fuentes de ingresos. Pero, ¿cuál es exactamente la conexión entre El Chapo y El Mayo? Vínculo entre El Mayo y El Chapo. La trayectoria de El Mayo en el mundo del AMPA comenzó en los años 70. Tras un breve periodo como repartidor de muebles en las calles de Culiacán, se introdujo en el tráfico de drogas, trabajando inicialmente para el cártel de Guadalajara. Este cártel fue pionero en el sector y traficaba con opio, marihuana y, finalmente, cocaína. Fue aquí donde Zambada perfeccionó sus habilidades y empezó a crear una red de contactos que le sería muy útil en los años venideros. El ascenso de Zambada dentro del cártel estuvo marcado por el pragmatismo, la astucia y la voluntad de traicionar a sus aliados cuando era necesario. Ascendió rápidamente, convirtiéndose en mando intermedio, y más tarde, en líder del cártel de Juárez. Su estrecha relación con Amado Carrillo, el tristemente célebre Señor de los Cielos, consolidó aún más su posición en el mundo del narcotráfico. A partir de ahí, Zambada amplió su influencia, creando una red de contactos en Colombia, epicentro de la producción de cocaína. A medida que otros capos caían o eran asesinados, el poder de El Mayo crecía. Era conocido por su perfil bajo, raramente aparecía en público y a menudo se sometía a cirugías para cambiar su aspecto. A pesar de su notoriedad, hay muy pocas imágenes suyas. En los años 80, Zambada cofundó el cártel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Los dos hombres formaron una sociedad formidable, en la que la mente estratégica de El Mayo complementaba la crueldad y ambición de El Chapo. Juntos, convirtieron el cártel de Sinaloa en una de las organizaciones delictivas más poderosas y temidas del mundo. El papel de El Mayo en el cártel era el de un cerebro. Mientras El Chapo acaparaba a menudo los titulares con sus audaces fugas de prisión y sus arrestos de alto nivel, Zambada operaba desde las sombras. Era el capo de capos, o jefe de jefes, conocido por su habilidad para desenvolverse en el complejo mundo del narcotráfico, con una combinación de inteligencia y brutalidad. A pesar de su bajo perfil, la influencia de El Mayo era inmensa. Era conocido por su habilidad para mantener una red de complicidades que incluía bancos, gobiernos y fuerzas de seguridad. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, detenido por las autoridades mexicanas en el año 2009, reveló en su diario de la cárcel que su padre presupuestaba $1 millón al mes para sobornos. Esta red de corrupción permitió a El Mayo operar con relativa impunidad durante décadas. Cuando El Chapo fue detenido en el año 26, el cártel de Sinaloa se enfrentó a un posible vacío de poder. Sin embargo, la experiencia de El Mayo y sus profundas conexiones dentro de la organización le convirtieron en el sucesor natural. Rápidamente intervino para garantizar una transición de poder fluida, manteniendo las operaciones y la influencia del cártel. Bajo el liderazgo de El Mayo, el cártel de Sinaloa siguió prosperando. Aprovechó su amplia red de contactos para forjar alianzas con otras organizaciones delictivas, tanto nacionales como internacionales. Estas alianzas incluyeron asociaciones con el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación e incluso con grupos internacionales como las Tríadas Chinas. Estas conexiones permitieron al cártel ampliar su alcance y diversificar sus operaciones. El Mayo también siguió innovando las técnicas de contrabando del cártel. El uso de sofisticados túneles bajo la frontera entre México y Estados Unidos, a menudo equipados con electricidad, ventilación y vías de ferrocarril, siguió siendo una seña de identidad de las operaciones del cártel. Estos túneles permitían al cártel transportar grandes cantidades de droga sin ser detectado por las autoridades. La cartera de drogas del cártel también se diversificó bajo el liderazgo de El Mayo. Además de cocaína, heroína y marihuana, el cártel se expandió a la producción y distribución de fentanilo y metanfetamina. Estas drogas sintéticas, baratas de producir y muy adictivas, se convirtieron en importantes fuentes de ingresos para el cártel. A pesar de la creciente presión de las fuerzas del orden y de las violentas guerras territoriales con cárteles rivales, El Mayo consiguió mantener las operaciones del cártel de Sinaloa en perfecto funcionamiento. Su capacidad para adaptarse y sobrevivir en el despiadado mundo del narcotráfico ha sido un testimonio de su perspicacia estratégica y su resistencia. El liderazgo de El Mayo ha sido crucial para mantener el dominio del cártel de Sinaloa. Su enfoque estratégico y su capacidad para formar alianzas han permitido al cártel continuar sus operaciones a pesar de la captura de figuras clave como El Chapo. El bajo perfil de El Mayo le ha convertido en un objetivo menos obvio para las fuerzas de seguridad. Esto le ha permitido eludir la captura y mantener el control sobre las operaciones del cártel, garantizando su éxito continuado.
La capacidad de El Mayo para mantenerse fuera de los focos y evitar su captura durante tanto tiempo es un testimonio de su mente estratégica. Comprendía la importancia de forjar alianzas y mantener un perfil bajo, razón por la que pudo permanecer en la cima del cártel durante tantos años. Además de por sus actividades delictivas, El Mayo también era conocido por sus esfuerzos por generar un vínculo con su comunidad. Fue mecenas de El Álamo, su ranchería natal, y de otros pueblos de la región de Sinaloa, financiando sus obras y celebraciones. Esta dualidad de ser a la vez un temido narcotraficante y un benefactor de su comunidad se sumó a su compleja reputación. La relación entre El Mayo y el Chapo era de respeto mutuo y asociación estratégica. Sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. Tras la detención y extradición de El Chapo a Estados Unidos en el año 26, la dinámica de poder dentro del cártel empezó a cambiar. La facción liderada por los hijos de El Chapo, conocida como los Chapitos, empezó a disputarse el control, lo que provocó conflictos internos. A pesar de estas tensiones, El Mayo seguía siendo una figura central del cártel. Su retirada del escenario, ya sea por arresto o por traición, tiene el potencial de desestabilizar a toda la organización. La afirmación de que fue secuestrado por el hijo de El Chapo añade una nueva capa de intriga a un mundo ya de por sí complejo y peligroso. Bajo el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa no solo ha mantenido su dominio, sino que ha ampliado sus operaciones a escala mundial. La perspicacia estratégica de El Mayo y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes han sido factores clave en el éxito continuado del cártel. La expansión internacional del cártel de Sinaloa ha sido extraordinaria. Desde su bastión en México, el cártel ha extendido su influencia a países de toda Latinoamérica, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina. El alcance del cártel se extiende incluso a Norteamérica, Canadá y hasta Europa y Asia. Una de las estrategias clave empleadas por El Mayo ha sido la diversificación de su cartera de drogas. Aunque la cocaína sigue siendo un producto básico, el cártel ha ampliado significativamente su producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina. Estas drogas no solo son más baratas de producir, sino también muy adictivas, lo que las hace extremadamente rentables. La participación del cártel en el comercio de fentanilo ha sido especialmente lucrativa. El fentanilo, un opioide sintético, es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. El cártel produce tanto polvo de fentanilo en bruto como pastillas falsificadas que se introducen de contrabando en Estados Unidos. El uso de mulas ciegas, personas inconscientes utilizadas para transportar la droga, ha sido una táctica habitual. Además del fentanilo, el cártel ha incrementado la producción de metanfetamina. Se han instalado laboratorios de metanfetamina a gran escala en zonas remotas, lo que permite al cártel producir grandes cantidades de esta droga. A pesar de la legalización de la marihuana en varios estados de EU, el cártel sigue cultivando y pasando de contrabando marihuana a estados donde sigue siendo ilegal. Sin embargo, la expansión del cártel de Sinaloa no ha estado exenta de dificultades. El cártel se ha enfrentado a una feroz competencia por parte de organizaciones rivales, entre las que destaca el cártel Jalisco Nueva Generación. Estas guerras territoriales han provocado un aumento de la violencia, con miles de vidas perdidas en el fuego cruzado. Las fuerzas del orden de todo el mundo también han intensificado sus esfuerzos para combatir las operaciones del cártel. El aumento de la vigilancia, las redadas y las incautaciones de droga han ejercido presión sobre el cártel. A pesar de estos esfuerzos, el liderazgo estratégico de El Mayo ha permitido al cártel adaptarse y continuar sus operaciones. La capacidad de El Mayo para adaptarse a las circunstancias cambiantes ha sido crucial para mantener el dominio del cártel. Ya sea diversificando la cartera de drogas o formando alianzas estratégicas, su liderazgo ha garantizado la resistencia del cártel. La expansión internacional del cártel de Sinaloa ha sido un testimonio de la perspicacia estratégica de El Mayo. Al extender su alcance más allá de México, el cártel ha podido acceder a nuevos mercados y aumentar sus fuentes de ingresos. Una de las estrategias más eficaces del cártel ha sido el uso de sofisticadas técnicas de contrabando. La construcción de elaborados túneles bajo la frontera entre México y Estados Unidos ha permitido al cártel transportar drogas sin ser detectado. Estos túneles, a menudo equipados con electricidad, ventilación y vías de ferrocarril, se han convertido en un sello distintivo de las operaciones del cártel. Además de los túneles, el cártel también ha empleado otros métodos innovadores de contrabando. Desde el uso de drones para transportar pequeñas cantidades de droga hasta la ocultación de estupefacientes en cargamentos comerciales, el ingenio del cártel no tiene límites.
Estos métodos han hecho cada vez más difícil para las fuerzas de seguridad interceptar los envíos del cártel. El liderazgo de El Mayo también se extendió al mantenimiento de la influencia del cártel en las comunidades locales. Al proporcionar apoyo financiero y protección, el cártel se ha granjeado la lealtad y la cooperación de las poblaciones locales. Este apoyo ha sido crucial para mantener las operaciones del cártel y eludir a las fuerzas de seguridad. A pesar de los retos, el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza dominante en el tráfico mundial de drogas. El liderazgo estratégico de El Mayo, combinado con la capacidad del cártel para adaptarse e innovar, ha garantizado su éxito continuado. Sin embargo, su detención puede tener graves consecuencias, como temen los mexicanos. Consecuencias de la detención de El Mayo. Una de las consecuencias más inmediatas de la detención de El Mayo es el posible cambio en las rutas del narcotráfico. El cártel de Sinaloa ha controlado tradicionalmente algunas de las rutas más lucrativas y bien establecidas para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos y otros mercados. Con El Mayo fuera de juego, los cárteles y organizaciones criminales rivales pueden ver una oportunidad para hacerse con el control de estas rutas. Los hijos de El Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, se enfrentaron a la monumental tarea de mantener el control del cártel de Sinaloa. Las estrategias y maniobras que emplearon para consolidar su poder y garantizar el dominio continuado del cártel fueron a la vez audaces y calculadas, y reflejaron su profundo conocimiento del AMPA y del legado de su padre. Una de las primeras estrategias que emplearon los Chapitos fue reforzar sus alianzas dentro del cártel. El cártel de Sinaloa es una organización vasta y compleja, con numerosas facciones y subgrupos. Garantizar la lealtad y la cooperación de estas facciones era crucial para mantener la estabilidad. Iván Archibaldo, conocido por su mentalidad estratégica, tomó la iniciativa en la negociación con figuras clave del cártel, ofreciéndoles incentivos y garantías para asegurarse su apoyo. Estas alianzas eran vitales para mantener la capacidad operativa del cártel y evitar conflictos internos que pudieran debilitar su posición. Jesús Alfredo, con su experiencia en logística y gestión financiera, se centró en asegurar la estabilidad financiera del cártel. La detención de El Mayo había alterado las fuentes de ingresos del cártel, y Alfredo tuvo que encontrar nuevas formas de generar ingresos y gestionar los recursos. Una de sus estrategias clave fue diversificar las operaciones del cártel, expandiéndose a nuevos mercados y explorando fuentes de ingresos alternativas. Esto incluía el aumento de la producción y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo, que se habían vuelto muy rentables en los últimos años. La capacidad de Alfredo para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y encontrar nuevas oportunidades de beneficio fue crucial para la supervivencia del cártel. Ovidio Guzmán López, el más joven de los tres, desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento de la capacidad operativa del cártel. Su experiencia durante el Culiacanazo había demostrado su capacidad para movilizar las fuerzas del cártel con rapidez y eficacia. Ovidio se centró en reforzar el aparato de seguridad del cártel, asegurándose de que pudieran responder con rapidez a cualquier amenaza de organizaciones rivales o de las fuerzas de seguridad. Para ello, invirtió en tecnología avanzada y sistemas de vigilancia, y reclutó y formó a nuevos agentes para reforzar las filas del cártel. Además de reforzar las alianzas internas y asegurar la estabilidad financiera, los Chapitos también tuvieron que navegar por el complejo panorama de las alianzas y los conflictos externos. La detención de El Mayo había envalentonado a los cárteles rivales, provocando un aumento de la violencia y de las disputas territoriales. Los Chapitos tuvieron que entablar delicadas negociaciones con otras organizaciones criminales, formando alianzas temporales para defenderse de enemigos comunes y asegurar sus territorios. Estas alianzas eran a menudo frágiles y su mantenimiento requería una atención constante, pero resultaban esenciales para evitar que los cárteles rivales se hicieran con el control. Uno de los retos más importantes a los que se enfrentaron los Chapitos fue adaptarse a la intensificación de la atención de las fuerzas de seguridad. La detención de El Mayo había sometido al cártel de Sinaloa a un mayor escrutinio, y las autoridades estaban decididas a desmantelar la organización y capturar a sus líderes. Los Chapitos tuvieron que emplear una serie de tácticas para eludir su captura y continuar sus operaciones. Esto incluía el uso de tecnologías avanzadas de encriptación y comunicación para evitar ser detectados, así como el empleo de medidas de contravigilancia para identificar y neutralizar posibles amenazas. Los Chapitos también adoptaron un enfoque más descentralizado de sus operaciones, reduciendo su dependencia de una estructura de liderazgo única y distribuyendo las responsabilidades entre varios lugartenientes de confianza.
Esto dificultó la labor de las fuerzas de seguridad a la hora de perseguir a los líderes del cártel y desbaratar sus operaciones. Al distribuir sus actividades y mantener un perfil bajo, los chapitos pudieron continuar sus operaciones, minimizando el riesgo de captura. Otra estrategia clave consistió en aprovechar su influencia y sus recursos para corromper a las fuerzas del orden y a los funcionarios públicos. El soborno y la intimidación fueron tácticas habituales para conseguir la cooperación de las autoridades y garantizar que las actividades del cártel pudieran continuar con una interferencia mínima. Esto incluía sobornar a policías, militares y políticos locales para que hicieran la vista gorda ante sus operaciones o colaboraran activamente en sus esfuerzos. Esto podría dar lugar a un reajuste de los corredores de tráfico, con la aparición de nuevas rutas a medida que los diferentes grupos compiten por el dominio. La interrupción de las rutas de tráfico establecidas podría tener varias consecuencias. Por un lado, puede conducir a un aumento de la violencia al enfrentarse cárteles rivales por el control de estas lucrativas rutas. Además, la fragmentación del cártel de Sinaloa podría dar lugar a grupos más pequeños y ágiles, más difíciles de rastrear y combatir para las fuerzas de seguridad. Estos grupos disidentes podrían adoptar métodos nuevos e innovadores para el contrabando de drogas, lo que dificultaría la interceptación de los envíos por parte de las autoridades. La detención de El Mayo también puede alterar el panorama de las alianzas dentro del narcotráfico mundial. El cártel de Sinaloa ha mantenido históricamente alianzas con diversas organizaciones delictivas, tanto dentro de México como a escala internacional. Estas alianzas han sido cruciales para las operaciones del cártel, facilitando el movimiento de drogas, dinero y armas a través de las fronteras. Con el liderazgo de El Mayo ahora en entredicho, estas alianzas pueden ponerse a prueba y algunas incluso disolverse. Es probable que cárteles rivales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, aprovechen esta división. El CJNG ha estado expandiendo agresivamente su influencia y podría tratar de forjar nuevas alianzas o fortalecer las existentes para llenar el vacío dejado por la posible fragmentación del cártel de Sinaloa. Esto podría dar lugar a una reorganización de la dinámica de poder dentro del narcotráfico mundial, con la aparición de nuevas coaliciones y la desintegración de las antiguas. La respuesta de los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley a la detención de El Mayo será decisiva para configurar el futuro del narcotráfico mundial. Organismos como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, Europol e Interpol, llevan mucho tiempo luchando contra el cártel de Sinaloa y otras grandes organizaciones de narcotraficantes. La captura de El Mayo es una victoria significativa para estas agencias, pero también presenta nuevos retos. Tras la detención de El Mayo, es probable que los organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley intensifiquen sus esfuerzos para desmantelar las operaciones del cártel de Sinaloa. Esto podría implicar un aumento de la cooperación y del intercambio de inteligencia entre agencias, así como operaciones específicas para interrumpir las cadenas de suministro y las redes financieras del cártel. Sin embargo, la posible fragmentación del cartel y la aparición de nuevas rutas y métodos de tráfico exigirán que las fuerzas del orden adapten sus estrategias y se mantengan un paso por delante de la evolución de la amenaza. La detención de El Mayo también pone de relieve la importancia de abordar las causas profundas del narcotráfico mundial. Aunque la captura de figuras de gran relieve como El Mayo constituye un logro importante, es solo una parte de la solución. La demanda de drogas, las disparidades económicas y la corrupción son factores que contribuyen a la persistencia del narcotráfico. Los esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico también deben centrarse en estos problemas subyacentes para lograr un éxito duradero. En conclusión, la detención de El Mayo Zambada es un momento decisivo con implicaciones de largo alcance para el narcotráfico mundial. La detención de Ismael, El Mayo, Zambada y el posterior ascenso de los hijos de El Chapo dentro del cártel de Sinaloa tienen implicaciones mundiales de gran alcance. El cambio de poder dentro de una de las organizaciones de narcotraficantes más conocidas del mundo puede desencadenar una cascada de acontecimientos que podrían remodelar el panorama del tráfico internacional de drogas, aumentar la violencia e intensificar los esfuerzos de las fuerzas del orden en múltiples países. Una de las implicaciones globales más inmediatas de este cambio de poder es el potencial aumento de la violencia. La detención de El Mayo creó un vacío de poder que los cárteles rivales están ansiosos por explotar. Organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio, El Mencho o Ceguera Cervantes, ven en este hecho una oportunidad para desafiar el dominio del cártel de Sinaloa. Es probable que la competencia por el control de las lucrativas rutas y territorios del narcotráfico
provoque enfrentamientos violentos, no solo en México, sino también en otros países donde operan estos cárteles. El aumento de la violencia no se limita a los enfrentamientos entre cárteles rivales. Las luchas internas por el poder dentro del propio cártel de Sinaloa también podrían conducir al derramamiento de sangre. Aunque los chapitos han conseguido asegurar sus posiciones por ahora, la naturaleza compleja y a menudo volátil de la política de los cárteles significa que su liderazgo podría ser cuestionado desde dentro. Las facciones leales a El Mayo o a otras figuras influyentes del cártel podrían ver en ello una oportunidad para reafirmar su propio poder, lo que provocaría más inestabilidad y violencia. Otra consecuencia importante del cambio de poder es la posibilidad de que se produzcan cambios en las rutas del narcotráfico. El cártel de Sinaloa es conocido desde hace tiempo por sus innovadoras técnicas de contrabando y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Con los chapitos al mando, el cártel podría explorar nuevas rutas y métodos para eludir a las fuerzas de seguridad y mantener sus operaciones. Esto podría incluir un mayor uso de las rutas marítimas, la ampliación de su presencia en Centroamérica y Sudamérica y la exploración de nuevos mercados en Europa y Asia. La diversificación de las rutas del narcotráfico tiene ramificaciones mundiales. Países que antes estaban menos afectados por el tráfico de drogas podrían convertirse en nuevos focos de actividad de los cárteles. Esto podría conducir a un aumento de la violencia relacionada con las drogas, la corrupción y la inestabilidad social en estas regiones. La capacidad de los chapitos para adaptarse e innovar en respuesta a la presión de las fuerzas de seguridad significa que es probable que el narcotráfico mundial se vuelva aún más complejo y difícil de combatir. El cambio de poder dentro del cártel de Sinaloa también tiene implicaciones significativas para los esfuerzos de las fuerzas de seguridad internacionales. La detención de El Mayo fue una gran victoria para las autoridades, pero también puso de manifiesto los retos que plantea el desmantelamiento de una organización delictiva muy sofisticada y resistente. Ahora que los chapitos tienen el control, los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo tendrán que adaptar sus estrategias para hacer frente a los nuevos dirigentes y a sus tácticas. Uno de los principales retos para las fuerzas del orden internacionales es la necesidad de aumentar la cooperación y la coordinación. La naturaleza global del tráfico de drogas significa que ningún país puede combatirlo eficazmente por sí solo. Agencias como la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, Europol e Interpol tendrán que trabajar en estrecha colaboración con sus homólogos en México y otros países afectados para compartir información, coordinar operaciones y atacar a los líderes y la infraestructura de los cárteles. El uso de tecnología avanzada y análisis de datos también desempeñará un papel crucial en la lucha contra el cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de los chapitos. Las fuerzas de seguridad tendrán que utilizar herramientas de vanguardia para seguir las actividades del cártel, identificar a sus principales agentes y desbaratar sus operaciones. Esto incluye el uso de drones de vigilancia, inteligencia cibernética y seguimiento financiero para seguir el rastro del dinero y desmantelar las redes financieras del cártel. El cambio de poder dentro del cártel de Sinaloa también tiene implicaciones para la política mundial sobre drogas. El dominio continuado del cártel y la posibilidad de que aumente la violencia y la inestabilidad ponen de relieve la necesidad de un enfoque global y coordinado para abordar las causas profundas del tráfico de drogas. Con esto, llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado, haz clic en cualquiera de las fichas que aparecen en tu pantalla para ver más.